Existe una muy buena probabilidad de que, en algún momento de tu vida, te sentaras frente a una computadora y pasaras una cantidad vergonzosa de tiempo jugando juegos por los que nunca pagaste, hechos por personas que nunca conociste. En la escuela, cuando el profesor no te estaba mirando, en la noche cuando se suponía que estabas dormido, nombres tan icónicos como Happy Wheels, Balloons o The Last Stand, y estaban en todos lados, en cada computadora y en cada navegador, pero de repente desaparecieron. Esta es la historia de los juegos de navegador y empieza antes de lo que la mayoría piensa. A principios de los 90 el internet no era lo que conocemos hoy en día. No había YouTube, ni streaming, ni redes sociales. Los sitios eran una colección de texto e imágenes estáticas. El lenguaje utilizado para hacerlas, HTML, fue diseñada para mostrar documentos, no para animaciones o para hacer algo más allá de dar un clic. Una página en el 93 hacía básicamente lo mismo que un periódico impreso, solo llegaba más rápido. La gente pedía más. El primer intento serio para resolver esto fue Java Applets, que llegó junto con Netscape en 1995. Podrías agregar un programa de Java al código de tu página y correría en el navegador. Surgieron juegos simples, rompecabezas, cartas, juegos que apenas corrían en tu monitor. El problema es que los applets tardaban un montón en cargarse. Además eran bastante famosos por hacer que tu navegador se crasheara a la mínima, así que nunca llegaron demasiado lejos. Mientras tanto, una pequeña compañía de San Diego llamada Future Software trabajaban en el futuro. El desarrollador Jonathan Gay hizo una herramienta para dibujar en dispositivos con pluma táctil. Las tablets con stylus de principios de los 90 tampoco fueron gran cosa. Cuando el mercado colapsó, Gay y su equipo se retiraron. Tomaron su software, lo adaptaron para la animación y lo sacaron como Future Splash Animator a finales de 1995. Este no era un motor gráfico, sino un programa de animación para poder dibujar, poner keyframes y publicarlos como archivos sumamente ligeros para ponerlos en un sitio y que corrieran sin problema, incluso con el internet noventero. Estos archivos eran tan pequeños porque Future Splash utilizaba vectores gráficos, que usan figuras como instrucciones matemáticas, a diferencia de los píxeles. Una animación ya no necesitaba miles de fotogramas almacenados en imágenes, solo instrucciones de cómo moverse. Disney lo usaba, y también Microsoft para su programa MSN. Y para finales del 96, Macromedia, una de las empresas más importantes en el medio, compró la empresa, acortó el nombre y lo llamó Flash. Flash comenzó simplemente como una herramienta de animación, con un poco de programación de fondo, lo que permitió agregar cosas como botones, menús, entre otras piezas interactivas. Los desarrolladores de juegos no eran el público objetivo, y sin embargo inmediatamente empezaron a experimentar con él. Una herramienta para publicar contenido en cualquier navegador, que cargue en segundos y que permita implementar botones. Eso nunca había existido antes, al menos no de manera optimizada. Pero eso no es todo. Justo cuando Flash estaba a punto de establecerse, un estudiante de Filadelfia llamado Tom Fulp hizo su propia página. Fulp hacía juegos desde que era un adolescente, y ahora quería un sitio en línea para mostrarlos. En 1995 lanzó su primer sitio, Newgrounds Remix, que más tarde se convertiría en lo que conocemos como Newgrounds. Al principio, Newgrounds solo publicaba el trabajo de Fulp. Estos juegos estaban llenos de violencia, sangre y humor negro, que en retrospectiva es exactamente lo que un adolescente a finales de los 90 hubiera consumido como media. El sitio tenía una audiencia, pero aún era muy pequeña y personal. Cuando salió Flash, Fulp se dio cuenta del increíble potencial del programa, y se puso a trabajar. En 1999 lanzó Pico School, un juego sencillo ambientado en un escolar que parecía haber sido programado en una tostadora, pero hizo algo que ningún otro juego de navegador había hecho hasta el momento. Tenía personalidad, tenía perspectiva, se sentía humano, bastante real. No se sentía como una corporación intentando venderte un juego de navegador. Los jugadores nunca habían experimentado algo así antes, y las visitas subieron. Pico School llevó a Flash a ser más que una herramienta para hacer animaciones. También podía hacer juegos, y Newgrounds se convirtió en el hogar de estos juegos. Para el 2000 ya había recibido tantas solicitudes de publicación que la interfaz del sitio se caía a pedazos. Las solicitudes se llevaban a un portal automático con calificaciones públicas. Cualquiera podía subir sus juegos y animaciones hechas en Flash, y la audiencia votaba en todo. Lo mejor destacaba, pero la mayoría era malo. Pero aquí nacieron bastantes joyas, y la comunidad que se generó aquí fue algo nunca antes visto en internet. Pero Newgrounds no era el único lugar donde ocurría. El ecosistema que se generó a partir de Flash fue mucho más grande que cualquier sitio web. Miniclip salió en el año 2001 y tenía un enfoque totalmente distinto. Mientras Newgrounds se enfocaba en juegos caóticos y en humor negro, Miniclip era, digamos, más amigable, con una librería mucho más tranquila. En Miniclip sí había un control de calidad. Los padres dejaban a sus hijos jugar aquí, lo que significó más tráfico. A mediados de los 2000 Miniclip era uno de los sitios más visitados de todo el mundo, con cientos de millones de usuarios registrados. También estaba Addicting Games, que sacó Nickelodeon en el año 2004, la primera vez que se relacionaban con una marca infantil tan grande. Armor Games salió en el mismo año, que se hizo famoso por tener los juegos de Flash más ambiciosos hasta el momento. También Congregate, que salió en el año 2006 y añadió una innovación a su portal.
Kongregate te daba experiencia y logros al momento de jugar juegos, mezclando el sitio con un concepto de progresión real, donde no solo jugabas cada juego individual, generabas tu perfil a través de ellos. Cada portal tenía su propia personalidad, su propia audiencia, su propia relación con los desarrolladores, y es ahí donde se generaba el dinero de verdad. Un desarrollador Flash durante los años 2000 tenía dos formas principales de hacer dinero. La primera es patrocinios. El portal le pagaba al desarrollador por solo poner su logo al inicio del juego, a veces por un periodo de exclusividad, y a veces solo por ser el primer lugar donde apareció este juego. La gente ganaba desde algunos cientos de dólares hasta miles por juegos muy apoyados por el portal. Armor Games reporta haberle pagado al creador de Age of War un contrato que valía $15,000 para hacer una secuela, y para gente que trabajaba desde su habitación, eso era más dinero que un trabajo profesional. El segundo modelo era por publicidad. Un juego que salía en Kongregate of Newgrounds normalmente tenía anuncios. El juego se publicaba y el desarrollador recibía entre el 25 y el 50% de la publicidad generada según el tráfico, y esto escalaba con la calidad. Un juego que fuera realmente bueno y al que la gente volviera, podía generar ingresos constantes durante años con una sola publicación, y ninguno de estos modelos requerían un editor, un acuerdo de distribución o un presupuesto de marketing. Requerían el juego y una conexión a internet. Por primera vez en la historia de los videojuegos, una persona podía crear algo sola y tener millones jugándolo en una semana. Y la gente hizo exactamente eso. La naturaleza de Flash como herramienta es lo que hizo todo esto posible. ActionScript, el lenguaje de programación integrado en Flash, era accesible de una manera que casi ninguna otra herramienta de desarrollos lo era. No necesitabas entender gestión de memoria ni pipelines gráficos. Si podías dibujar algo en pantalla, podías escribir unas líneas de ActionScript y hacer que se moviera cuando el jugador presionaba una tecla. La distancia entre una idea y un prototipo funcional era mucho menor en Flash que prácticamente en cualquier otro contexto existente. Esto significaba que las personas que hacían juegos Flash no eran principalmente programadores formados, sino diseñadores que sabían algo de código. Eran adolescentes siguiendo tutoriales. Eran personas que simplemente habían decidido intentarlo. Flash no tenía barreras de entrada, no le importaban las credenciales. El lado negativo era que una enorme cantidad de contenido Flash era malo. Irredimiblemente malo. Newgrounds en particular tenía un problema de volumen, pero los sistemas de calificación ayudaban a ordenar, y a la comunidad que se generó en Newgrounds realmente le interesaba la calidad. Los foros de Newgrounds se convirtieron en un lugar donde los desarrolladores compartían código, criticaban el trabajo de otros y enseñaban técnicas públicamente. Alguien que hacía su primer juego básico en 2002 podía estar creando algo avanzado en 2004, porque el ciclo de retroalimentación era rápido, y la audiencia era bastante honesta. Toda una generación de desarrolladores se estaba formando a sí misma dentro de este ecosistema, y lo hacía creando juegos que cualquiera en el mundo podía jugar gratis. El rango de lo que estos juegos intentaban hacer se expandió drásticamente, entre el año 2003 y 2007. Los primeros juegos Flash eran cortos, tipo arcade, con pocas mecánicas y que no tomaba más de 5 minutos terminar. A mediados de los 2000 los desarrolladores estaban creando RPG completos, juegos de estrategia, rompecabezas de física y juegos con narrativa escrita y múltiples finales. Stick RPG te permitía vivir una vida de crimen o éxito en una ciudad de figuras de palo, subiendo estadísticas y comprando propiedades. Era tosco pero popular, porque nada como esto existía gratis en el internet. The Last Stand, de Con Artist Games, era un juego de supervivencia zombie con gestión de recursos y ciclo día-noche. Sony, de un solo desarrollador llamado Kryn, era un RPG por turnos con muchísima más profundidad mecánica que cualquier otro juego Flash de la época. Desktop Tower Defense llegó en 2007 y fue hecho por un solo desarrollador, Paul Priest, y en muy pocas semanas prácticamente impulsó el género Tower Defense al mainstream por sí mismo. Pandemic, donde diseñas una enfermedad para acabar con la humanidad, fue creada por una sola persona bajo el nombre de Dark Realm Studios. Bloons, un juego de explotar globos de dos desarrolladores de Nueva Zelanda llamados Ninja Kiwi, comenzó como algo pequeño, un pequeño experimento, pero rápidamente se convirtió en una franquicia multimillonaria de la noche a la mañana. Esta gente no tenía ni idea de que estaban construyendo su legado, solo estaban haciendo juegos en una herramienta fácil de usar y publicándolos en sitios abiertos a todo el mundo. El género de juegos de física se convirtió en una especialidad particular de Flash. Line Rider llegó en 2006 y apenas calificaba como un juego. Dibujabas líneas en la pantalla y una pequeña figura en trineo la seguía. No había objetivos, no había puntuación, ni final. Y aún así la gente pasaba horas en él. Fue la primera señal de que el espacio de juegos de navegador podía producir cosas que no encajaban en ninguna definición tradicional de lo que se suponía que debería ser un juego. En 2010 llegó Happy Wheels de Jim Bonacci, un juego con físicas ragdoll, niveles creados por el usuario y el tipo de humor absurdo y violento que parecía destilado directamente de una década cultural de Newgrounds. Happy Wheels acumuló miles de millones de partidas a lo largo de su vida. También se convirtió en uno de los principales juegos con los que youtubers del principios de los 2000 construyeron sus audiencias, conectando directamente los juegos Flash con el auge de YouTube. Y luego estaba el lado del mundo Flash que no tenía nada que ver con Newgrounds.
Poptropica se lanzó en 2007 y construyó un mundo completo de aventuras dentro de un navegador dirigido a niños de entre 6 y 15 años. En su punto máximo tuvo hasta 75 millones de usuarios. Club Penguin, de Disney, permitió a millones de niños vivir una vida social como pingüinos animados en un servidor compartido. RuneScape, aunque normalmente se considera un MMORPG, funcionaba en una ventana de navegador y era gratuito. Y para millones de niños de mediados de los 2000 fue el primer juego masivo en línea que tocaron. Las escuelas también merecen su crédito, porque jugaron un rol más importante de lo que uno pensaría inicialmente. A principios de los 2000 muchas computadoras escolares tenían Flash instalado por defecto porque se usaba para contenido educativo. Libros interactivos, presentaciones de profesores, sitios escolares, todo funcionaba con él. Eso significaba que funcionaban en las computadoras de la escuela, y nos dimos cuenta rápidamente. Cool Math Games, que existía desde 1997, se posicionó como un sitio educativo con juegos basados en pensamiento matemático. Sí, estos juegos eran realmente educativos y es algo que generaciones de estudiantes evitaron cuestionar cuidadosamente, porque lo importante es que Cool Math Games funcionaba en las computadoras de la escuela, que normalmente bloqueaban cualquier sitio de entretenimiento. Lo que creó fueron experiencias en la infancia únicas para muchos, de las que mucha gente que creció en esa era seguro tiene memorias. Clase de computación, el profesor al frente y una ventana escondida detrás de lo que se supone que estás haciendo. El juego objetivamente no era muy bueno que digamos. Probablemente tenías mejores juegos en casa, pero estabas en la escuela, era gratis y funcionaba. Y eso lo convertía en lo mejor disponible en el momento. Aquí es donde la tecnología y la cultura se mezclan juntas de una manera que sería casi imposible de replicar hoy en día. Los juegos Flash no siempre eran técnicamente impresionantes. Muchos ni siquiera eran buenos, pero estaban tejidos en la textura específica de haber tenido cierta edad, de estar en cierto momento en la historia del internet. Esa combinación de acceso, libertad y la circunstancia particular de ser un chico joven a principios de los años 2000 es lo que le da peso a esta era para muchas personas. Pero todo esto ocurría sobre un fondo de cambios tecnológicos que eventualmente lo pondrían en peligro. Y este proceso comenzó antes de lo que muchos recuerdan. Las primeras grietas aparecieron silenciosamente. JavaScript, el lenguaje que siempre había estado junto a HTML en páginas web normales, se volvió mucho más potente a finales de los años 2000. El navegador Chrome de Google salió en el año 2008, con un nuevo motor de JavaScript que procesaba código de una manera más rápida que cualquier otro programa. Cosas que antes requerían Flash, animaciones fluidas, juegos básicos, contenido interactivo, empezaron a hacerse posibles sin él. Y el problema más grande fue el móvil. Apple lanzó el iPhone en 2007. Tiempo después, la App Store saldría en el año 2008. Los juegos de celular existían mucho antes de estos dos, pero nunca habían sido tan relevantes. Ahora tenía una plataforma que funcionaba, y Flash no funcionaba en el iPhone. Apple y iOS trabajaron en conjunto para hacerlo funcionar durante el desarrollo inicial del iPhone. Scott Forstall, el jefe de ingeniería de Apple en ese momento, más tarde declaró en una deposición legal que lo intentaron seriamente y el rendimiento fue, en sus palabras, abismal y vergonzoso. Steve Jobs hizo la posición de Apple pública y explícita durante el 29 de abril del 2010. Publicó una carta en la web de Apple titulada Thoughts on Flash. Era un texto de 1700 palabras y no era diplomático. Decía que Flash era poco fiable, que hacía fallar a los navegadores, que estaba diseñado para mouse, que no era compatible con touch y que era un riesgo a la seguridad. También argumentaba que no era una tecnología verdaderamente abierta. Y Jobs terminó con una línea tan impactante que se sigue recordando aún hoy en día. Sugirió que Adobe debería enfocarse en desarrollar herramientas para HTML5 en lugar de criticar a Apple por no quedarse en el pasado. La respuesta fue intensa. El CEO de Adobe lo llamó un ataque extraordinario. Desarrolladores que habían construido carreras en Flash estaban furiosos. Los críticos señalaron que Jobs estaba siendo muy hipócrita, que el App Store de Apple era un sistema mucho más cerrado de lo que Flash había sido jamás, y que bloquear Flash era, al menos en parte, una forma de proteger a la App Store de competencia basada en la web. Parte de esta crítica era justa, pero las quejas técnicas que hizo Steve Jobs eran más difíciles de discutir. Las pruebas de Flash en dispositivos Android en 2010 mostraron exactamente el consumo de batería y los fallos que él había descrito. Y para el año 2011, Adobe anunció que dejaría de desarrollar Flash Player para dispositivos móviles por completo. La batalla móvil había terminado. El problema era que los celulares era donde se movía el gaming. No todo el gaming, pero una parte enorme y creciente de él. Los juegos casuales, el tipo exacto de juegos en los que Flash siempre había sido mejor, era un mercado más grande en la App Store. La misma audiencia que había pasado años jugando juegos Flash en computadoras de la escuela y escritorios familiares ahora estaba en teléfonos, pero Flash no estaba. Los navegadores comenzaron a ser más agresivos con la seguridad, y esto empeoró las cosas en otra dirección. Flash tenía una larga y dolorosa historia de vulnerabilidades. Cada pocos meses parecía surgir un nuevo exploit, y como Flash estaba instalado en esencialmente cada computadora del mundo, cada uno de esos exploits era un problema significativo. Ahora implementaban políticas click to play, por lo que los usuarios tenían que activarlo directamente.
en lugar de estar automáticamente. En el año 2016, Chrome empezó a bloquear Flash por defecto, y entonces tenías que entrar directamente a la configuración para activarlo. Para los juegos casuales en navegador, esto fue casi fatal. Todo el modelo dependía de un acceso sin fricción. Hacías clic en el enlace, el juego se cargaba y jugabas, pero lo habían bloqueado, y una porción sustancial de usuarios casuales simplemente no se molestaría. El tráfico de los portales comenzó a caer. Los desarrolladores comenzaron a construir para móvil o para Unity, que también tuvo su plugin de navegador antes de retirarse por completo. El dinero de patrocinio que una vez había apoyado todo un ecosistema de desarrolladores comenzó a secarse. Adobe hizo el anuncio final en julio de 2017. Flash llegaría al fin de su vida el 31 de diciembre de 2020. Después de esa fecha, Adobe dejaría de emitir actualizaciones de seguridad y los navegadores eliminarían el soporte por completo. El anuncio no fue una sorpresa para nadie que estuviera prestando atención, pero la fecha específica, la formalidad de ello, hizo algo que encajara para mucha gente que había crecido con Flash, pero no lo había pensado en años. Algo que se sentía como una parte permanente del internet iba a dejar de funcionar. Los juegos no iban a ser lentos o tener fallos, iban a dejar de funcionar completamente. Y aquí es donde la historia se complica, de una manera para que la industria gaming no estaba completamente preparada. A diferencia de un juego que compras en un disco o descargas en un disco duro, los juegos Flash no tenían forma física de conservarse. Estaban en servidores, se ejecutaban a través de un plugin de navegador. Cuando el plugin dejara de funcionar, los juegos no solo dejarían de ser disponibles, no existirían. Incluso los archivos SWF originales, los paquetes en los que se almacenaban los juegos requerían Flash Player para ejecutarse. Sin el reproductor, este archivo no funcionaría. Eso significaba que la totalidad del gaming de navegador, decenas de miles de juegos que abarcaban más de 2 décadas, se enfrentaban a algo cercano a la extinción. La mayoría de estos juegos nunca habían sido vendidos, no tenían un valor comercial que motivara a una empresa a preservarlos, y algunos habían sido hechos por individuos o pequeñas compañías que ya no existían. No había un editor cuyo trabajo fuera mantenerlos vivos. La comunidad de preservación de videojuegos había estado viendo esto venir durante años. Todo el mundo pensaba que este era el final, pero entonces llegó un héroe. En diciembre de 2017, un desarrollador australiano que usaba el nombre de Blue Maxima, nombre real Ben Latimore, comenzó un proyecto llamado Flashpoint. El objetivo era directo: descargar y archivar la mayor cantidad de contenido Flash antes de que llegara el límite de vida. No solo guardar archivos, sino construir un entorno funcional donde estos se pudieran ejecutar. Un lanzador con su propio servicio web local que pudiera servir contenido Flash desde un disco duro sin necesidad de conexión a internet. La escala de lo que Flashpoint logró es difícil de describir sin números. Para cuando Flash terminó oficialmente en diciembre de 2020, el proyecto había preservado más de 100.000 juegos y animaciones. Para 2025, este número había crecido a más de 200.000 piezas de contenido a través de más de 100 tecnologías de navegador distintas. Voluntarios habían pasado años buscando juegos en enlaces muertos, contactando desarrolladores para obtener archivos fuente, haciendo ingeniería inversa de cómo los juegos se habían comunicado con el servidor para que el comportamiento del servidor pudiera replicarse. La versión offline completa del archivo alcanzó casi 1,5 TB de tamaño. Fue uno de los actos más grandes de preservación digital jamás realizados por una comunidad de voluntarios no remunerados. También estaba Ruffle, un emulador Flash de código abierto construido en el lenguaje de programación Rust, cuyo objetivo era poder reproducir estos juegos en navegadores modernos sin la necesidad de Flash Player original. Ruffle no podía ejecutar todo, particularmente los juegos construidos en las versiones más complejas y tardías de Actions, pero ejecutaban una gran cantidad de contenido Flash en estado funcional y fue integrado directamente en el Internet Archive, en Newgrounds, en Armor Games y Cool Math Games, lo que significaba que los juegos clásicos de una era se podían reproducir en navegadores modernos. Tom Flop en Newgrounds había estado preparándose para este día durante años. Había construido el sitio casi completamente alrededor de Flash. Prepararlo para un mundo post-Flash significó convertir o reinventar una biblioteca de cientos de miles de juegos y animaciones. Muchos sobrevivieron la transacción, algunos no, pero el hecho de que Newgrounds sobreviviera, de que se adaptara y que siguiera adelante, importó a una comunidad que había estado ahí desde el principio. El 31 de diciembre de 2020 llegó. Adobe lo apagó, los navegadores lo abandonaron. Sin embargo, este no es el final de nuestra historia, ni de lejos. Lo que Flash dejó atrás va mucho más allá de los juegos en sí. La línea de los juegos Flash hacia la industria de los videojuegos independientes es clara y rastreable. Edmund Macmillan pasó años haciendo juegos Flash mucho antes de siquiera tener una carrera profesional. Su juego, Ether, una experiencia meditativa sobre un niño solitario, le dio notoriedad. Su juego Meat Boy, un plataformero de precisión publicado en Newgrounds en 2008, fue jugado por más de 8 millones de jugadores. Tanto Nintendo como Microsoft lo contrataron como resultado directo, y eso llevó al nacimiento de Super Meat Boy en 2010, uno de los juegos independientes más celebrados de su generación. Luego hizo The Binding of Isaac, que se convirtió en una franquicia de varios millones de dólares con ediciones físicas, mercancía y expansiones saliendo hoy en día.
The Binding of Isaac comenzó su vida como un juego Flash. Tuvo que abandonar Flash para terminarlo porque las limitaciones que le imponía afectaban el juego. The Behemoth, el estudio detrás de Castle Crashers, creció directamente en la comunidad de Newgrounds. El arte de Dan Paladin había sido un elemento constante en Newgrounds durante los años en los que Castle Crashers se convertiría en uno de los juegos más descargados en Xbox Live Arcade. Ninja Muffin 99, el desarrollador de Friday Night Funkin', vino de Newgrounds. Friday Night Funkin' en el año 2020 buscaba deliberadamente verse y sentirse como algo de la era de Newgrounds durante el año 2005. Construido como un acto tributo a esta estética, se convirtió en uno de los juegos de ritmo más jugados de su generación. Bloons Tower Defense evolucionó de un pequeño juego Flash hecho por 2 personas a una franquicia móvil con docenas de entregas. The Fancy Pants Adventures incluso llegó hasta PlayStation Store. El género Tower Defense, como categoría mainstream, evolucionó directamente de juegos hechos en Flash durante el año 2006. Hay algo muy importante para decir de los juegos Flash en cuanto a desarrollo de videojuegos se refiere. Antes de Flash, el desarrollo de videojuegos requería recursos que la mayoría de la gente no tenían, o una conexión con la industria de la que la mayoría de gente no formaba parte. Flash cambió eso durante una ventana específica de tiempo. Artistas que podían escribir unas pocas líneas de código podían publicar juegos. Adolescentes podían subir algo en Newgrounds un martes y tener 100.000 personas jugándolo para el viernes. Los juegos que salieron de esto a menudo eran toscos, a veces malos y ocasionalmente extraordinarios. Y las personas que los hacían no llamaban particularmente la atención de la industria. La era de los juegos Flash es fácil de descartar en retrospectiva. Los juegos eran gratis, muchos eran simples y corrían dentro de un plugin que toda la industria eventualmente decidió que era un problema. Las circunstancias específicas que crearon esa era, una tecnología lo suficientemente fácil de aprender como para que casi cualquiera pudiera usarla, un modelo de distribución que no requería guardianes, una audiencia de jóvenes que querían entretenimiento y no tenían dinero, nunca volvieron a alinearse de la misma manera. Y los juegos todavía están ahí, Flashpoint los tiene, el Internet Archive los tiene con Ruffle funcionando debajo, Newgrounds todavía está ahí. Si quisieras podrías jugar Super Meat Boy, podrías jugar Desktop Tower Defense, podrías jugar cualquier juego en el que pasaste demasiado tiempo durante computación en la escuela en 2006, y probablemente no mantendría tu atención como lo hizo entonces, porque parte de lo que lo hacía bueno era tener 12 años en una habitación sin nada mejor que hacer. Eso es lo que el archivo Flashpoint existe para evitar, no la experiencia, que era en parte un momento específico de tu vida y no puede embotellarse, sino el artefacto en sí, la cosa, el archivo que prueba que estuvo ahí, y la gente que se preocupó lo suficiente como para construirlo en primer lugar. Sin preservación, la evidencia desaparece con ello. Alguien que quiera entender qué fue esta era realmente puede mirarla, realmente jugarla, experimentarla, en lugar de leer al respecto de alguien que ya estuvo ahí. El gaming de navegador duró alrededor de unos 20 años. Fue caótico, sin pulir y a menudo malo. También fue la primera vez en la historia de los videojuegos en la que cualquiera con suficiente curiosidad y tiempo podía hacer algo y mostrárselo al mundo. Y el número de personas que aprovecharon esta oportunidad y la llevaron lejos, que pasaron de publicar juegos en Newgrounds a construir carreras que cambiaron la forma de la industria de los videojuegos, es difícil ignorar. El plugin se ha ido, los portales callan, pero los juegos se salvaron, y algunas de las personas que los hicieron todavía están haciendo juegos, solo en otro lugar. Y sí, esta es la hermosa historia de los juegos Flash. Si te gustó, asegúrate de darle like y suscribirte. Y comenta cuál fue tu juego Flash favorito. Y oye, ¿por qué no volver a jugarlo? Date un poco de nostalgia.